Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Bueno, gracias al Eterno, vamos en este momento nuevamente a saludar a todos nuestros hermanos que se encuentran reunidos. Bienvenidos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach a este su programa de Corbanó. Bueno, me recuerdo hace muchos años, creo que casi 50 años, yo tenía un programa radial por onda del Carare de Caracol en Vélez y me acuerdo cuando me tocaba hacer la transmisión todos los días media hora. Y entonces siempre decíamos, estábamos aquí reunidos en la presencia del Eterno a través de este programa de Corbanó, una enseñanza preciosa para todos nuestros hermanos, la casa de Israel. Bueno, ya hemos cantado el Shema, vamos ahora entonces a dirigirnos al trono de la gracia en oración, dándole gracias a Él, pero antes vamos a dar la bendición por la lectura de la Torá. Aleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol na'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Amén. Bueno, vamos en este momento ahora sí a orar y a pedirle al Eterno que Él sea hablando a través de mis labios, que no sea que yo hable de mi propia cuenta, sino que el Rúa que está en mí sea que hable, Señor, esta bendita Torá a su pueblo. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al pastor Jacob que nos dirija en esta oración. Claro que sí, muchas gracias, Padre. Rey glorioso de majestad, en el poderoso nombre de Yeshua Mashiach, estamos ante tu presencia en esta mañana agradeciéndote que nos permites estar aquí en este tiempo devocional Corbanot, reunidos con el propósito específico de loar tu nombre y de aprender, amado Rey, ser reargüidos por medio de la Escritura. Yo te ruego, Rey soberano, que uses los labios de tu siervo, el pastor Humberto Jaque, para ministrar nuestra vida con palabra fresca de verdad y de justicia. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén. Bueno, gracias al Todopoderoso. Como bien estamos en el libro de Proverbios, estudiando este libro realmente escrito por un gran sabio y realmente tiene mucho, mucho que estudiar, que meditar en él. Y así como estamos estudiando día 2, 1, 2, 3 versos, pues entonces estamos realmente sacándole mucho provecho, ya que cada expositor de la palabra que le ha correspondido nos han dado muchas enseñanzas sobre la vida diaria de cada uno de nosotros. Siempre miramos que la Torá fue escrita y dada a su pueblo. Siempre digo que cuando leemos la Torá es palabra para el pueblo del Eterno, porque pues el mundo gentil anda desenfrenado en su vida, pero el Eterno habla aquí a través de su Torá a su pueblo para enseñarnos, para corregirnos y para instruirnos, ¿sí? Porque Él quiere prepararnos para que seamos un pueblo realmente preparado para toda buena obra. Por eso es que encontramos muchos textos que a veces son como, vamos a decir, pesados, como duros, pero de todas maneras es para nosotros. Y cuando la palabra del Eterno nos toca y, como dice el Eterno a través de su palabra, nos reprende, nos enseña, es para el bien nuestro. Hoy tenemos dos textos
aquí de la escritura en Proverbios 19, versos 26 y 27. He titulado este pasaje sobre, o estos dos versos, sobre la vida y la conducta. Aunque nos habla aquí de esta manera, dice el verso 26, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, mire bien, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Tremendo, ¿no? Y dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. ¿Verdad que es una palabra como pesada, dura, cuando dice que el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio? A veces decimos nosotros, estamos en los últimos tiempos, tiempos finales. O sea, en los tiempos, o sea, no vamos a decir en el fin del mundo, ¿sí? Sino en el fin del siglo. Y al mirar nosotros en los tiempos que estamos viviendo y mirar alrededor, no vamos a mirar afuera porque afuera está terrible todo. Hay un desenfreno terrible en la juventud, en estos personajes que realmente queda uno asombrado. Entonces no vamos a mirar pues lo de afuera porque es terrible. Vamos a mirar adentro, dentro del pueblo, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que estamos en los últimos tiempos y es que la rebeldía de nuestros hijos, ya los niños desde que nacen como con esa rebeldía tan tremenda que a veces como que se nos quieren salir de las manos. Pero si nosotros miramos y nos vamos a los tiempos de nuestros antepasados, y yo pienso que la rebeldía de los hijos no solamente es en este tiempo, eso viene desde los tiempos ancestrales. Nosotros miramos, vamos a hacer un recuento de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Sí ve quién fue Caín? Fue un hijo rebelde, orgulloso, y vea lo que sucedió. Si miramos nosotros más adelante, así a vuelta, miramos también la historia de Jacob y Isaac o Isaú. ¿Sí ve? Jacob fue un hijo obediente a sus padres, más bien allí, pero Esaú fue un hijo desobediente, tanto que le llevó la contraria a sus padres y se casó con una mujer diferente al pueblo y causó muchos males y eso causó mucha tristeza a la familia. ¿Por qué? Porque en la familia cuando nuestros hijos a veces salen rebeldes, bueno, que no los podemos como dirigir o vamos a decir dominar, se nos salen de las manos, pues nos traen a nosotros muchas consecuencias como para ellos, como para sus padres, porque es un dolor de uno como padre o la madre de ver un hijo o una hija en malos caminos. También miramos si eso es en una familia, por ejemplo, de dos, que fue Jacob y Esaú, dos. ¿Cómo miramos nosotros la familia de Jacob, que fueron 12 hijos? Yo creo que al pobre Jacob le salieron canas antes de envejecerse y de las madres de estos
muchachos, porque según miramos la historia, eran jóvenes un poco rebeldes, querían hacer su propia voluntad. Ahí lo que miramos en la historia que después parece que los dos únicos hijos que más o menos estaban allí en la casa como obedientes era Joseph y Benjamín. Pues cómo serían sus hermanos que tan tremendos que envidiaron a su hermano Joseph y lo vendieron. Quisieron hasta acabar con él, como pasó con Caín, que mató a su hermano por envidia. Estos también por envidia quisieron, en su pensamiento era lo mismo, matar a su hermano. Entonces miramos que desde todos los tiempos pasados, ¿sí?, ha habido rebeldía en la familia, en los hijos e hijas. Si ves lo que le pasó a la hija de Jacob, estando en casa, se le dio por irse, ahí se dice de la casa, allá donde los moabitas, lo que fue, y lo que le sucedió y las consecuencias que hubieron en la familia, terribles. Entonces, miramos todas estas consecuencias que suceden y por eso es que vemos un pasaje en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, donde miramos el libro de Deuteronomio es como como se dice, repasando la Torá, no una nueva Torá porque es la misma, sino un repaso de todos los otros 4 libros atrás. Entonces aquí encontramos el resumen. Ya para terminar, es como cuando uno estudia, yo me acuerdo, en el último año de primaria, que es el quinto año, entonces es el año en que en ese tiempo nos repasaban todo lo que habíamos aprendido en esos 4 años para que cuando entráramos al bachiller, entonces ya habíamos repasado todo lo que aprendimos en los 4 años atrás. El quinto año es un repaso de lo que aprendimos, de lo que nos enseñaron. Entonces, el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torá, es un repaso también de todos los otros 4 libros donde fue establecida la Torá, y aquí entonces Moisés comienza a recordarle nuevamente al pueblo acerca de lo que les enseñó, porque estas eran unas nuevas generaciones que habían nacido allá en el desierto, y entonces Moche, antes de partir, comenzó a repetirles y a encarecerles grandemente para que tuvieran en cuenta la Torá del Eterno y la obedecieran. Entonces, donde comienza a decir, por ejemplo, en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio, perdón, sí, capítulo 21, el verso 18, vamos a leer del verso 18, dice, aquí dice, está hablando de las diversas leyes que fueron dadas. Entonces dice el verso 18, si alguno tuviere un hijo, esto existe desde la antigüedad, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, oiga pues, ¿por qué? Porque era que lo había, un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, o sea, no, ya se les había salido de las manos este muchacho. Entonces lo tomarán su padre y a la voz de su madre, y habiéndole, bueno, entonces le tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y vean lo que decían. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz
y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Vea lo que era, glotón y borracho y rebelde. ¿Qué pasa? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti. Todo Israel oirá y temerá. Vea lo que anteriormente hacían con los hijos que eran tan rebeldes. Y así es que la rebeldía no es de ahora. No se preocupen, hermanos, con sus hijos y los que se van a casar y los que van a tener el primer niño, no se preocupen al ver los otros porque eso ha acontecido. Yo pues, sí, haría una pregunta a nosotros mismos como padres y a las hermanas que me escuchan como que tienen sus hijos. ¿Ustedes fueron niños? ¿Ustedes fueron niñas? Y yo preguntaría, ¿sería que nosotros éramos ángeles? No, nosotros éramos rebeldes. Yo me acuerdo, yo era un niño y yo hacía muchas picardías a escondidas y de mi mamá. Porque si mi mamá, yo me crié con mi mamá porque pues mi papá no sé, como dice, fui, mi mamá era, ¿cómo se dice? Era la que me veía a mí, como muchas mujeres hoy en día y hermanas tienen sus hijos y sus esposos se fueron, a mí también mi papá se fue y no dejó. Y mi mamá era la que estaba allí al cuidado de mí, que era un niño. Pero yo sabía que a escondidas de ella hacía muchas picardías y porque si ella se daba cuenta, mis pelas que me daban eran bravas. Pero uno era rebelde, su rebeldía a veces la hacía uno afuera y, y muchas veces en la escuela, cada rato quejas de la profesora, que Humberto esto, que Humberto le pegó a un niño, que Humberto le pegó una pedrada por allá a un niño y le escalabró la cabeza, que bueno, ¿sí ve? Entonces yo me pongo a mirar, si nosotros también éramos así, ¿sí? Agresivos. Y también en ese tiempo había muchos hijos que eran agresivos con sus padres. Entonces, como estoy diciendo, ahora, gracias al Eterno, yo era un muchacho agresivo, pero no con mi mamá porque sí la respeté, pero con los demás era agresivo hasta que ya a los 15 años que ya conocí el cristianismo, conocí el mensaje, entonces ya mi vida cambió, ya no era el mismo joven de antes, pero sí fui un joven, un niño de esa condición. Yo creo que todos ustedes, si se van en su mente y comienzan a acordarse de todo lo que ustedes hicieron cuando eran niños, ¿eh? Cuántas cosas no se hacen y entonces ahí miramos que las cosas son de esa manera. Entonces nosotros decimos, uy, es que allí y allá, pero de todas maneras, eh, todo esto sucede. Entonces, todo esto sucede, ¿por qué? Porque así es. Discúlpeme en un momentito, un segundito. ¿Qué sería decir? Aquí estoy ocupado dando una conferencia. ¿Qué sería? Ah, sí, no. Bueno, sí, bueno, correcto. Bueno, disculpen que están por ahí haciendo unos arreglos y me estaban llamando para algo. Bueno, entonces miramos y así, entonces, ¿qué miramos lo que dice la escritura? Dice que cuando un hijo, cuando se roba a su padre, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre,
es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Entonces podríamos hacernos una pregunta, si hay jóvenes escuchando. ¿Cómo es que podemos robar al padre? ¿Será irle a sacar la platica que se ganó en la quincena? Pues hay mucha gente viciosa, pero vamos a decir, creo que en la congregación, los jóvenes que están en la congregación no son viciosos para ir a sacarle la plata al papá del bolsillo, ni nada de esto. Muchas veces nosotros robamos, le robamos la honra al padre o a la mamá. Por eso dice aquí este texto que dice, el que ahuyenta a su madre. Tremendo, ¿verdad? Y el que roba a su padre. Entonces, en esta mañana, ¿cómo una persona puede robar a su padre? Escuchen muchos que están estudiando en una universidad o en un colegio donde estén estudiando, que muchas veces están estudiando en un colegio privado donde hay que pagar una mensualidad. Pero aquel hijo o hija no aprecia el valor o el trabajo que el papá o la mamá están haciendo, el esfuerzo por pagar esa pensión en el colegio para que el joven o la joven estudie. Entonces, cuando la persona no se preocupa por estudiar, ay, que perdió el semestre, ¿sí ve? ¿Qué quiere decir? Robó a su padre porque toda esa platica que él pagó durante el semestre trabajando para darle a usted y que usted lo perdió, esa platica se perdió, quiere decir que se la robó. Eso es robar uno al papá y menospreciar a la mamá que es la que está al cuidado de que darle de dar desayuno, que despacharlo para el colegio, que tenerle la ropa muchas veces limpiecita, lavarle, arreglarlo bien, que vaya bien bañadito, que vaya bien peinadito, que no vayas, que vaya bien arregladito y todo. ¿Quién hace eso? La mamá. Pero cuando el joven no aprecia esto en la vida, ¿sí? La mamá lo quiere arreglar bien y no se pone cualquier ropa ahí, hasta sin aplanchar y por ahí así. Entonces es que lo que dice la escritura es un desprestigio para la mamá. Pero no, la mamá vea eso como lo manda. Vea eso en la muchacha, vea el niño ese, ¿sí? Entonces, uno puede desprestigiar al ser querido, que es nuestra madre, de una manera y de otra, ¿sí? Puede despreciarla, despreciar lo que ella nos tiene. Qué bueno que cuando el joven llega de su universidad y la mamá le dice, mi hijo, ¿qué quieres? Y ahí te tengo el almuercito. Y a veces él dice, pero eso usted sabe que a mí no me gusta eso. ¿Qué está haciendo? Menospreciando. ¿A quién está menospreciando? A la mamá que con cariño le hizo el almuercito. Si no había más de qué hacer, ella de lo que hay es que ella hace su comida para tenerle allí con amor, con cariño a sus hijos. Pero muchas veces se desprecia lo que la mamá hace en la casa. Muchas veces, ¿cuántos hijos hay que gritan a la mamá o al papá? Más a la mamá, porque es la que está en casa, el papá está por allá laborando en la empresa o en el negocio o donde esté, él llega hasta por la tarde, pero la que está allí llevando, como dice, toda la carga es la mamá. Está allí y está soportando muchas veces todo lo que el hijo, la hija es, porque llegó estresado del colegio, de la universidad, porque perdió algo, una materia o algo, y llega allí estresado y llega entonces a desquitarse con la mamá que está allí.
entonces eso quiere decir que ahuyenta a su madre. Ya a ella le da miedo hasta ir al cuarto donde está la hija o el hijo allá porque llegan y se encierran allá y, y cierran la puerta. Y entonces, si va a la mamá a decirle, hijo, ¿qué va? ¿Qué quiere? ¿Qué te traigo? Niña, esto. No, eso le contestan mal. La ahuyenta, ya no quiere ni ir allá a a la pieza o a la casa. Eso es ahuyentar uno al ser querido, a la mamá. Por eso es que esto encierra en la vida cotidiana de nuestra familia, en la cual uno mira, entonces cuando dice el verso 27, perdón, 27 dice, cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que se hacen, que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Hay algo que cuando nuestros hijos entran a la universidad y comienzan a tener sus amistades allí, entonces comienzan a recibir enseñanzas diversas y se apartan de la sabiduría del Eterno y ya son diferentes en la casa. Ya no quiere que se les hable de Torah ni de nada, no quieren nada con esto. Se nos salen de las manos. Yo digo porque nosotros como padres y abuelos tenemos una carga muy grande con nuestros hijos, una responsabilidad. Es una herencia que el Eterno nos ha dado, pero es una herencia que realmente nos toca que orar mucho, luchar mucho, tener mucha paciencia y orar para que el Eterno sea el que haga la obra. Muchas veces me dicen a mí los hermanos, porque, uy hermano, qué bueno que usted ve a sus hijos todos pastores. Y tengo 3 hijos pastores, ¿sí? Con Yamil, pues él es mi hijo, lo crié como mi hijo y él me dice papá, ¿sí? Y soy su padre y todo. Es que 3 hijos pastores, uy hermano, pero ¿usted cree que eso fue fácil? Eso fue así solamente, color de rosa. No, hubo un tiempo que se me salieron de las manos, todos los hijos. Ya no podía hacer nada. Lo único que tenía que es ponerlos en las manos del Eterno con mi esposa y darles un buen testimonio, un buen ejemplo. Que aunque se salieron de las manos, nunca los traté mal ni nada. Siempre los tratamos con amor, con cariño, mostrándoles, aunque no conocíamos la Torá todavía, pero sí mostrándoles nosotros ese afecto a ellos, que cuando se fueron de la casa y quisieron volver, las puertas estaban abiertas para que regresaran. Y yo siempre he pensado, la obra no es de nosotros, ¿no? Nosotros como padres les hablamos la palabra a ellos, ¿sí? Les enseñamos la palabra, pero no podemos obligarlos a las malas, sino en sembrarles esa palabra. Como dice la escritura, echa tu pan sobre las aguas, que en mucho tiempo lo recogerás. ¿Sí ve? Entonces, no fue como 8 o 10 años de lucha. ¿Sí ve? Lucha, entonces, en oración, en buen testimonio con ellos, sintiendo amor hacia ellos, no rechazándolos por su situación. Pero el día que el Eterno hizo la obra en ellos, volvieron a casa, como dice la Escritura, y buscaron del Eterno, porque la Biblia dice que nadie
lleva el castigo, yo no llevo el castigo de mis hijos, ni mis hijos el mío, el pecado, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué pasó? El día en que ellos reconocieron al Señor, al Eterno, vinieron, las puertas estaban abiertas, nunca se las cerré. Y llegaron y ahora ya vemos el fruto de nuestra oración, de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento, porque ellos nunca vieron en nosotros que mantuviéramos agarrados peleando, ni en griterías, porque hay hogares que cuando no es la mujer que grita por todo, es el hombre que también grita por todo, y entonces los hijos se levantan todos gritones también, que todo lo que mandan es a los gritos, para que tuvieran diario agarrados peleando. Entonces, por eso es que la Biblia dice, dejen toda gritería. Entonces, hay esa obra que nosotros miramos en nuestros hijos, porque aunque ellos realmente se manejen mal, lo único que nosotros tenemos que hacer es hablarle la Torá, la palabra, mostrarles el buen camino y andar nosotros por el buen camino para que ellos vean el ejemplo y entonces más tarde ellos puedan entender y seguir el camino del Eterno. Porque, ¿por qué? Porque estamos en tiempos, todos los tiempos han sido duros, pero Pablo sí escribe en la carta a Timoteo, en la segunda de Timoteo, vea lo que dice la escritura, el carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en estos tiempos. 3:2 dice, vamos a leer el verso primero, capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice, también debes saber esto. Oiga, debes saber esto, hermano, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿sí ve? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim. Entonces miramos que la Biblia dice que en los postreros tiempos, estamos en los tiempos, ¿sí ve? En que habrán hombres terribles y desobedientes a los padres. ¿Quién es el padre que desea el mal para su hijo? Ninguno. Así sea el hijo más malo que haya, siempre su hijo es el mejor y siempre lucha por el bienestar de él. Así que, así lo que sea, siempre los padres que son los que sufren y más las madres con más sentimiento. Siempre la mamá tiene más sentimientos que uno de varón. Por eso el programa que tiene la pastora Paola sobre oración de las madres que están orando por vuestros hijos. ¿Sí ve? Oración por nuestros hijos. Entonces es algo especial porque es algo que hay en el corazón de las madres al tener a sus hijos, no sé en qué condición estén, si están así o están por fuera o están dentro. De todas maneras, si están dentro, no hay que dejar de orar por ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Y entonces tenemos que estar orando por cada uno de nuestros hijos, siempre en la presencia del Eterno. Y como digo, más que todo, las mujeres son como más dadas a la oración. Yo miro en la madrugada
en el Chacarí de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando se levanta el ministro Marín a la oración. Yo creo que hombres, cuando nos conectamos, por ahí unos 4 o 5. Y de esos son puras mujeres, madres de familia. Son las que se levantan de madrugada a orar. ¿Sí ve? Yo creo que hombres pocos, pero las mujeres sí están allí. Y vea lo que dice la escritura en Mateo, el capítulo 10, el verso 21. Estos capítulos hablan sobre el fin, no del mundo, como digo, sino del siglo. Por eso es que estamos ya en los últimos tiempos, ya según todo lo que estamos viendo, ya estamos en los últimos tiempos. Entonces dice, para no leer todo, dice el verso 10-21, el hermano entregará a la muerte al hermano. Mire, peleas entre hermanos. Esto ha existido, como miramos desde tiempos antiguos. Y en este tiempo también miramos donde hay una familia, donde hay dos, donde hay dos, ya están peleando los dos hermanos. Sea mujer o sea varón, están agarrados los dos por cualquier cosa. Donde son 3 o 4, hay más todavía, porque entonces ya va a haber peleas y ya a veces va a haber, como se dice, envidias, odios, porque, no es que a usted le dan mejor que a mí, es que mi papá prefiere más a fulano o a fulana, es que mi mamá también. Entonces hay esos choques terribles entre familias. Entonces, por eso dice, el hermano entregará a muerte a su hermano. ¿Cuántas veces no escuchamos que entre los mismos hermanos se matan unos con otros? Eso no es noticia nueva, estamos mirando. Caín mató a su hermano. Y así miramos, aquí dice que el hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo. Mire, el padre al hijo. ¿Cuántos padres también han asesinado a sus propios hijos? Terrible, ¿verdad? Y los hijos se levantarán, oiga, también, y los hijos se levantarán contra los padres y aún los harán morir. ¿Cuántos hijos han matado a sus propios padres? Los han asesinado. Eso escuchamos noticias y hemos visto que eso ha sucedido porque estamos en los tiempos finales del siglo. Entonces, todas estas cosas suceden si una vez mira. Usted puede tener un buen hijo y de un momento a otro, cuando se fue para la universidad o para un trabajo, pues es un buen hijo y a los días ya lo vio que no era el mismo. Ya ha cambiado, ya es más agresivo, ya es más esto, ya es más desobediente, ya porque se gana vamos a decir, ya está ganando dinero, en vez de colaborar para la casa, dice, no, me voy de la casa, no voy a conseguir un apartamentico, voy a vivir independiente, ¿sí ve? Ya no es aquel mismo que estaba en la casa, ya dice, me voy, pero el día que quede sin trabajo, llega con la maletica otra vez a la casa. En vez de dar gracias al Eterno y decir, bueno, ya que tengo otro trabajo, voy a colaborar con mis padres, aquí en la casa, toda una porción de mi sueldo para comprar el mercado, para los servicios, voy a darle esto a mi mamá para que se compre un vestido, un par de zapatos, tanto que ella se ha esmerado por sacarme adelante, por todo, ella es la que madruga a hacerme la comida, vea mamá, te voy a dar estos 50, 100,000 pesitos de mi sueldo para que compres algo para usted. Qué bueno. ¿Cómo se va a sentir la mamá al ver que su hijo o su hija le dio del sueldo algo para usted? Contenta, ¿verdad? Ay, gracias al Eterno, gracias hijo, qué bendición, que el Eterno te bendiga por esa bendición que me has dado. Ella se siente alegre. Pero qué tristeza cuando
el joven o la joven gana su dinero y gana su dinero y ella compra sus cosas para él, para ella, estrenando. Y la mamá, nada. La mamá, nada. No avergüences a tu mami. Si usted es un joven de Torah y hermano sobre todo, hay una responsabilidad por nuestros hijos, nuestra familia. Recuerda. Porque el hijo roba a su padre, porque es desobediente, porque no estudia, y a la mamá porque la grita, porque no le gusta lo que ella hace. Y hay que pedirle al Eterno por ellos, porque el único que puede cambiar hoy en día la mentalidad, el corazón y la vida de cada uno de nosotros es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Cuando nos entregamos a Él de corazón y Él nos enseña a obedecer su bendita Torah. Entonces, hermanas y hermanos, oremos mucho por ellos. Cuidemos nuestra familia. Ustedes que tienen sus padres, su papá, su mamá, no los griten. Cuídenlos y ámenlos. Ayúdenlos lo mejor que ustedes puedan hacerlo en su vida. Porque esto es agradable delante de la presencia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Mele de Israel. Gracias, Padre, en esta mañana, porque cada día nos enseñas tu santa Torah, tu santa palabra, Padre mío. Guíanos en tu bondad y tu misericordia eterna. Oh Rey del universo, yo te imploro por nuestra familia, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, por la familia de mis hermanos, sus hijos, sus nietos, bisnietos, que cada uno en este momento estamos orando, usted esté presentando allí a sus hijos en la presencia del Eterno. Si están andando en Torah, dele gracias al Eterno y pídale que Él los guarde y los proteja. Los cubra con su poder glorioso, con su manto poderoso. Y si todavía no han conocido, comience a pedir misericordia para ellos. Que un día el Eterno toque sus vidas, sus corazones, para que ellos lleguen también a casa. Sí, Padre, en esta mañana estamos en tu presencia, pidiendo estas bendiciones delante de ti y dándote gracias por tus bendiciones preciosas. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, estimados hermanos, y espero que estas palabras que el Eterno nos ha dado, porque no soy yo el que he hablado, sino el Eterno que pone palabras en nuestros labios para hablarle a su pueblo, porque Él quiere lo mejor para su pueblo y Él quiere la bendición para cada uno de nosotros. Y vamos en este momento a hacer la bendición por haber leído la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar natan lanu Torah emet behaye olam natan betuheinu Baruch atah Adonai oten a Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de verdad y que implastaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por cada uno de ustedes, por la atención que han prestado y espero que esta palabra quede en sus corazones y shalom, shalom. Un bendecido día y bendiciones para todas sus familias.